Tengo aquí algunos ejemplos de algunas chicas que descargué. Y lo primero que voy a hacer es dibujar o ubicar los cráneos para ver cuál es el espacio que el cabello debe de ocupar. Ahora, más o menos por aquí viene el cráneo. Y de aquí yo puedo notar que el cabello surge todavía un poco más arriba. Esto es porque el cabello cuando sale digamos que hacia arriba y luego con la gravedad empieza a bajar. Sale hacia arriba y empieza a bajar. Y esto es lo que nos da el efecto de volumen, que es lo que estamos buscando, que el cabello tenga volumen. Entonces, primer paso, ubicar el cráneo. Segundo paso, ubicar de dónde está saliendo el cabello. Por ejemplo, esta chica lo trae más hacia un lado, esta chica lo trae prácticamente en medio, su partido sale de aquí. Entonces todo el cabello va a surgir de aquí y todo el cabello va a surgir de aquí. ¿Sale? Ahora, el siguiente paso es muy importante porque nos va a ayudar a simplificar todo el trabajo que vamos a hacer. Mi recomendación es que te olvides de todos los pequeños detalles que pueden traer los mechones o los pequeños cabellos y trata de agruparlos en mechones grandes. Por ejemplo, vamos a bajar aquí algo la opacidad, nada más para ver más fácil. Y tomando en cuenta que todo el cabello debe de emerger de un solo punto del centro, voy a ubicar yo los mechones lo más grande posibles. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos, si yo salgo de aquí del centro, tenemos, dos. Este lo voy a omitir, me voy a ir aquí hacia los lados. Y, 3, 1, 2, 3. Y bueno, este de acá aquí ya no se ve. Y ahora de aquí sale otro grande. Ahí está. Con esto lo que estoy tratando de hacer es entender más o menos la forma general que tiene el cabello. Si yo simplifico todavía más, yo puedo ver que la forma general de mi cabello lo puedo simplificar todavía de la siguiente forma. Así. Esto es como que caricaturizando todavía un poco más. Y de aquí voy a hacer otro, pero en una sola parte. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, con la línea roja yo creo que ya estoy visualizando más fácil el cabello. Vamos a subirle ya la opacidad. Y a ver, quiero quitarlo azul. Ahí está. Con esto más o menos ya tengo el volumen general de mi cabello, que es lo que más me importa. Y ahora de aquí, pues ya nada más sería ir agregando un poco más de detalle. Por ejemplo, tomando en cuenta aquí el centro, pues todos mis cabellos ahora sí voy a tratar de más o menos que tengan una continuidad. Si yo dibujo aquí varios cabellos pequeños, por ejemplo, estos irían cambiando de dirección. Vean. Conforme se van acercando a cada una de las orillas del fleco. Por ejemplo, aquí iría pegado, aquí se iría abriendo más y van cambiando la forma hasta irse homologando y terminar en la última forma, en el último extremo que tengo acá, ¿sí? Todo esto es, bueno, es una ejemplificación de lo que está pasando aquí con los cabellos. Aquí voy a hacer este, y voy promediando y voy adaptando a la forma general del cabello. Esto no es necesario que lo dibujemos completamente, pero sí es importante entenderlo cuando estamos dibujando el cabello. Me voy a pasar aquí al siguiente ejemplo. Y bueno, voy a hacer aquí la prueba con el personaje de, creo que es Conan de Naruto. Más o menos yo aquí veo que el cabello emerge de acá. Y todos mis flecos, vean, si yo los prolongo, más o menos salen desde el mismo punto. ¿Se fijan? Esto es tomando en cuenta el punto de origen, esa es una parte. Y lo otro es, si yo dibujo aquí el cráneo,
El cráneo de mi personaje pues viene más o menos por aquí. Este Y el es el cabello es personaje que yo un poco más dibujé hace un par de días. Y lo complicado es que tiene demasiados mechones, pero si yo simplifico primero en mechones grandes, aquí yo puedo ver que tiene un mechón principal en el centro y todos los cabellos emergen de aquí. Ahora esto, aquí hay otro mechón grande, aquí hay otro. Vean, me voy a olvidar de todos los detalles. Aquí hay otro mechón que también surge del centro. Voy a imaginarme aquí una línea punteada. Aquí hay otro. Todo surge del mismo punto, al menos en este personaje. Y ya después, conforme se van alejando más, el cabello, digamos que lo puedo ir ya alocando un poco más. Por ejemplo, este sería un solo mechón. Y ya después aquí puedo comenzar a separar y agregar otro mechón que más o menos siga la misma tendencia que el mechón anterior, al menos en este que está como más pegado, ¿no? Entonces con esto, vamos a ver aquí, ahí está. De esta manera yo puedo visualizar mucho más fácil cómo es que el cabello está conformado, y ahora sí, tomando en cuenta que todo el cabello fluye de este punto del centro, yo puedo comenzar a agregar alguno que otro cabello, digamos que más alocado, pero siempre del centro, vienen del mismo punto y se van separando, se van alocando conforme me voy alejando cada vez más. Y bueno, básicamente esto es lo que creo que les puede ayudar bastante a entender cómo simplificar el cabello para poder hacer que tenga volumen y luzca de una manera más natural. Espero que no te haya confundido tanto con este primer tutorial. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció, o si te gustaría ver algún tutorial de cómo colorear cabello, dónde ubicar los brillos, o cómo dar un efecto como de cabello más realista. Por lo pronto yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal